La condición renal de mi hija está empeorando. No puede esperar. ¿Cuánto les pagó Amaranta? Pagaré el doble. No, 10 veces más. Los profesores estaban exhaustos de explicar. Y finalmente, alguien golpeó la mesa. Era mi tutor, el señor Altamirano. Siempre había sentido pena por mí y me había cuidado más cuando estaba enferma. Al ver a mis padres actuando tan arrogantes, ¿perdió los estribos? Nuestra escuela no es perfecta, pero no mentiríamos sobre la vida y la muerte. Ustedes tiraron a su hija y no se preocuparon por ella durante años, y ahora vienen aquí a hacer una escena. Regresen y revisen sus registros médicos en el hospital. Yo había sufrido de dolor de estómago durante mucho tiempo. Mis registros médicos documentaban claramente cada etapa, desde úlceras hasta cáncer. Incluso les había entregado cautelosamente esos registros a mis padres, esperando que me llevaran a un hospital importante para un chequeo real, pero solo descubrieron que los analgésicos que tomaba eran en realidad solo vitaminas. Cayetana había tirado de la manga de mi padre y lloriqueado. Mi hermana solo intenta llamar su atención, por eso toma vitaminas y finge una enfermedad. La abrazaron, y sin siquiera mirar los documentos, rompieron los registros médicos en pedazos, y me los tiraron a la cara. Eres tan joven, y ya has aprendido a mentir. Si nos traes informes falsos de nuevo, terminamos contigo. Pero la palidez de mi rostro y la sangre en mi vómito eran reales. Eligieron no ver. Después de ese día, nunca les volví a mencionar mi dolor de estómago, hasta que fue demasiado tarde para dar marcha atrás. Al ver que el señor Altamirano estaba a punto de llamar a seguridad, los dos se alejaron pisando fuerte con frustración. El pasillo del hospital estaba en silencio. Cayetana dormía profundamente. En su mesita de noche había un pequeño pastel con una tarjeta. Estaba garabateado con letra temblorosa. Mamá y papá han trabajado tan duro. Lamento todos los problemas que he causado estando enferma. Al ver a su amada hija preparando una sorpresa a pesar de su propia enfermedad, su frustración se desvaneció. Mi madre se secó las lágrimas. Dicen que las hijas son como pequeñas mantas de consuelo. Y ella realmente lo es. Mi padre asintió, pero luego pensó en mí, su voz endureciéndose. Cayetana es tan obediente, a diferencia de ese desastre. Ella nunca nos dio un momento de paz. Su propia hermana se está muriendo, y ella solo juega a desaparecer. Parecían asqueados, pero no podían dejar de pensar en lo que dijo el profesor. Revisen los registros médicos en el hospital. Para revisar mis registros, necesitaban probar que eran mis tutores legales. Pero hace 3 años, me habían echado cruelmente y actualizado el registro del hogar para incluirlos solo a los 3. Me habían echado, convirtiéndome en cabeza de mi propio hogar por defecto. Mi madre rebuscó en los cajones, cerrándolos de golpe con frustración. ¿Dónde está el certificado de nacimiento de esa maldición? No puedo encontrarlo. Debo haberlo tirado. Mi padre se tapó la nariz y abrió de una patada la puerta de mi viejo dormitorio, que se había convertido en un armario de almacenamiento lleno de basura. Abrió violentamente el cajón de la mesita de noche, pero los documentos no estaban allí. En cambio, estaba mi diario. Hoy obtuve una puntuación perfecta en matemáticas. Mamá y papá finalmente aceptaron llevarme a pasear. Tengo tanta envidia de mi hermana. Desearía tener tanta ropa bonita como ella. El armario estaba abierto. Toda mi ropa colgaba allí. Era escasa, ocupando solo la mitad del perchero. Mamá siempre me llama un desastre. Estudiaré duro. Y cuando crezca, ganaré dinero para traerles suerte. Dejarán de gritarme entonces. Las páginas del diario estaban arrugadas, manchadas con gotas de lágrimas. Estaban absortos en él cuando su teléfono sonó de repente. El hospital llamando para decir que Cayetana había caído en coma. Salieron corriendo, tirando mi diario a la pila de basura. Corrieron al hospital. Cayetana no estaba en su habitación, así que jadearon hasta la unidad de cirugía, colapsando contra la pared solo después de que el doctor confirmó que estaba estable. La intervención de emergencia fue exitosa. No está en peligro inmediato, pero necesita quedarse en observación unos días. El doctor se veía preocupado y les instó nuevamente a encontrar un donante de riñón rápidamente. Mi padre asintió como un pájaro carpintero, y en privado envió más dinero a los investigadores privados, costara lo que costara. Tenían que encontrarme. Al día siguiente, en lugar de los investigadores, llegó un invitado no deseado. Era el señor Altamirano, llevando una gruesa pila de archivos. Dejen de buscar. Al ver el lujoso ambiente de la habitación VIP, sintió una punzada en la memoria. Pensando en la chica solitaria que solía ser, había estado atrapada en una sala llena de gente sin dinero ni cuidado. ¿Cómo podría compararse esto con la vida VIP que llevaba Cayetana? Se secó los ojos y habló lentamente. Estos son los registros médicos que recopilé para Amaranta y su certificado de defunción. La evidencia está toda aquí. Solo dejen a Amaranta en paz. Floté en el aire, observando en silencio sus reacciones. El certificado de defunción con el sello rojo del hospital estaba arriba. No podía ser falsificado. Era una prueba innegable. Levántate. El sonido rompió el silencio. Mi padre, sin importarle en absoluto, rompió el certificado de defunción en pedazos y los tiró a la cara del señor Altamirano. Eres igual que Amaranta. Un completo fraude. Usó registros médicos falsos para estafarnos antes. Y ahora estás falsificando un certificado de defunción. Incluso ahora preferirían creer que yo era una mente maestra capaz de mover hilos con los profesores que admitir que en realidad había muerto de enfermedad. Tenemos pruebas de que miente. Todos contuvieron la respiración, y yo también me incliné. ¿Qué pruebas podrían tener posiblemente de que yo estaba viva? Mi padre torció la comisura de la boca en una sonrisa burlona, confiado en que me había acorralado. Sacó su teléfono, deslizó un par de veces, y se lo mostró al señor Altamirano con una mueca. Era una serie de notificaciones de deducción bancaria. Mira, la tarjeta bancaria que usé para enviarle a Amaranta su mesada mensual todavía muestra retiros.
¿Cómo podría una persona muerta gastar dinero? El señor Altamirano se congeló y retrocedió unos pasos. Me quedé donde estaba, mirando fijamente la pantalla del teléfono, finalmente viendo los últimos 4 dígitos de la tarjeta bancaria en el mensaje. La tarjeta en la que mi padre estaba depositando dinero no era mía en absoluto. Con razón nunca creyó que estuviera muerta. Con razón nunca recibí un solo centavo de su apoyo. Pero eso no está bien. Pagué sus facturas médicas. Su tarjeta era... Mi madre lo interrumpió con un grito. Has sido estafado por sus trucos. Dile a Amaranta que sus mentiras han ido demasiado lejos esta vez. Cancelaremos su tarjeta inmediatamente. Si quiere redimirse, más vale que vuelva y le done su riñón a Cayetana. La enfermera sacó a Cayetana de observación. Y mis padres, ignorando al señor Altamirano, corrieron a su lado. La siguieron de regreso a la habitación como sombras. Cayetana había estado en coma toda la noche. Y se habían quedado despiertos con ella. Sus ojos estaban bordeados de ojeras. Pero se negaban a dormir. Realmente la amaban. Me quedé cerca, viendo a los 3 tomados de la mano con fuerza. Había anhelado este calor toda mi vida. Pero era algo que nunca tendría. A medida que la tez de Cayetana pasaba de pálida a sonrosada, mis padres finalmente sonrieron. Mamá, papá, lamento ser una carga tan grande. Tosió unas cuantas veces y miró a su alrededor. ¿Dónde está mi hermana? La encontraron. Los ojos de mis padres se llenaron de culpa mientras le apretaban la mano. Aún no. Pero hemos contratado investigadores privados. Tu madre y yo hemos congelado su cuenta bancaria. Estoy seguro de que vendrá arrastrándose a rogar por nuestra ayuda en unos días. Al escuchar que habían congelado la cuenta, Cayetana de repente entró en pánico y luchó por sentarse. No, no puede ser fácil para ella allá afuera. Por favor, no cancelen su tarjeta. Mi madre acarició suavemente su cabello y la ayudó a acostarse de nuevo. Sé que eres amable, pero tu salud es lo que importa ahora. Ya no abogues por Amaranta, exactamente. Te preocupas tanto por ella, pero ella se preocupa por ti. Mi padre resopló mientras la arropaba con la manta. Aunque era pleno verano, el aire se sentía como una hoja fría y afilada para mí. El resentimiento, la furia y la injusticia se entrelazaron, apretando mi corazón tan fuerte que no podía respirar. La cuenta bancaria había estado congelada durante días, pero todavía no tenían noticias mías. Finalmente, el investigador privado los llevó a un lugar. El columbario en la funeraria. Señor y señora Arismendi. El investigador sacudió la cabeza impotente. Esto es lo que encontré sobre Amaranta. Murió de una enfermedad terminal hace 3 años. Nadie reclamó su cuerpo. Así que después de la cremación, fue guardado aquí en la instalación pública. Mi padre se quedó congelado, incapaz de moverse. Después de un largo silencio, la mano temblorosa de mi madre finalmente se acercó para tomar la pesada urna. Sus pupilas se dilataron, su rostro una máscara de desesperación gris. Es imposible. ¿Cómo podría estar realmente muerta, aún negándose a aceptar la realidad? Ambos sacaron sus teléfonos y marcaron mi número. El resultado fue el mismo de siempre. Sin importar cómo llamaran, yo nunca respondería. Mi padre se tiró del cabello, incoherente, incapaz de expresar sus pensamientos. Mi madre ya estaba llorando, abrazando la urna, apretando los dientes para evitar gritar. No creo que esté muerta. Si realmente está muerta, ¿qué pasa con el riñón de Cayetana? Mi espíritu se congeló, y sentí una sonrisa amarga y burlona tirar de mis labios. Así que cuando morí, su mayor preocupación era el riñón para mi hermana, sin tomarse un momento para llorarme. Fueron bombardeados por más llamadas del hospital, asumieron que Cayetana estaba en problemas, así que tiraron mi urna a un lado sin pensarlo 2 veces. ¿Es Cayetana? No. Alguien está haciendo una escena en su habitación. En la habitación del hospital, un hombre estaba rodeado de seguridad, su boca escupiendo obscenidades. Cayetana estaba aterrorizada, temblando bajo sus mantas. Cuando vio a mis padres, se desesperó aún más, gritando a través de su ataque de tos. «¡Rápido! ¡Sáquenlo de aquí!». El hombre escupió en el piso y empujó a los guardias de seguridad a un lado, señalando directamente a la nariz de Cayetana. «Cayetana, te retractaste de tu palabra. Teníamos un trato. Cambié la medicación para el estómago de tu hermana por vitaminas, y se suponía que debías pagar en esa cuenta bancaria todos los meses. ¿Por qué la tarjeta está congelada ahora? Explícate». La noticia fue tan repentina que mi padre, inestable sobre sus pies, casi colapsó. ¿Qué vitaminas? ¿Cómo conseguiste su tarjeta? El hombre se dio cuenta de que había metido la pata y empezó a tartamudear, pero la policía ya estaba en la puerta. Sin darle oportunidad de dudar, Cayetana me dio la tarjeta. Me dijo que se depositaría dinero todos los meses, para que lo gastara como quisiera. En cuanto a las vitaminas, la verdad que nunca se atrevieron a admitir, comenzó a desmoronarse. El hombre era el dueño de la farmacia de abajo. En aquel entonces, cuando me dolía el estómago y estaba en la quiebra, solo podía pagar sus medicinas baratas e ineficaces. Pensé que solo estaba obteniendo lo que pagaba. Incluso después de que mis padres afirmaron que mis analgésicos eran vitaminas. Sospechaba. Sospechaba de mi hermana. Sospechaba de mis padres. Pero ni una sola vez sospeché de la fuente de la medicina. Con razón. Con razón, mi enfermedad estomacal se había vuelto tan mortal. Mis padres observaron aturdidos cómo el hombre era llevado por la policía y miraron a Cayetana, que sollozaba incontrolablemente en la cama. «Mamá, papá, no es así. Amaranta debe haberlo sobornado para incriminarme». Los ojos de Cayetana estaban llenos de lágrimas. Sus manos agarrando sus mangas, temblando. Se veía patética. Luego estalló en un violento ataque de tos. En el pasado, mis padres habrían corrido a buscar agua y consolarla. Pero ahora estaban sentados inmóviles,
con los ojos vacíos. Mirando al frente, sus expresiones eran heladas y parecían 10 años mayores en un instante. Cayetana, nos has decepcionado demasiado. La mano de Cayetana se congeló en el aire. Sus lágrimas, alguna vez su arma más poderosa, ahora se aferraban a sus pestañas como vidrio barato e inútil. Papá, mamá, susurró, su voz quebrándose mientras intentaba arrastrarse más cerca del borde de la cama. Él miente. Debe haber sido pagado por Amaranta. Ya saben cómo es ella. Siempre me odió. Quería arruinar mi cumpleaños. Quería arruinar mis piernas. Pero la habitación permaneció en un silencio sepulcral. El oficial de la estación de policía dio un paso adelante, con una tableta en la mano. Señor y señora Arismendi, ya hemos verificado los registros bancarios, la cuenta a nombre de Amaranta Arismendi, en la que ustedes depositaban fondos regularmente. Cambió su número de teléfono vinculado hace 3 años. El nuevo número pertenece a este hombre. Fausto Mendoza, el farmacéutico. Los retiros coinciden con sus transacciones personales, cenas de lujo, productos electrónicos de alta gama y transferencias mensuales a un sitio de apuestas local. Además, encontramos mensajes en su teléfono de su hija menor. Cayetana, el oficial, reprodujo un archivo de audio. La voz de Cayetana, dulce y goteando malicia, resonó por la estéril habitación del hospital. Síguele enviando esas amarillas. Dile que son aglutinantes estomacales de alta resistencia. Si pregunta por qué saben dulce, dile que es el recubrimiento. Mientras no vaya a un hospital real, el dinero seguirá llegando a tu tarjeta todos los meses. No te vuelvas codicioso, o le diré a mi papá que lo robaste. El audio se cortó. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Mi madre miró a Cayetana. No era la mirada de un padre furioso. Era la mirada que uno le da a una serpiente venenosa que se ha metido en su cama. Lentamente sacó su manga del agarre desesperado de Cayetana. Tú, susurró mi madre. Su voz apenas un aliento. Tú hiciste esto. No, mamá. Fue una broma. Solo quería darle una lección, gritó Cayetana, con el rostro contorsionado. Ella siempre intentaba robar su atención. Después de que entró a esa escuela secundaria, no dejaban de hablar de ella. Solo quería que se fuera por un rato. No sabía que tenía cáncer. No lo sabía. Una broma, repitió mi padre. La palabra pareció romper algo dentro de él. Se miró las manos. Luego a Cayetana. Durante años, había creído que era un padre estricto pero justo. Creía que estaba protegiendo a su frágil e inocente hija menor de un desastre de hermana mayor. Había cortado la matrícula de Amaranta, firmado los papeles para sacarla del registro familiar, y vertido millones en los tratamientos de Cayetana, creyendo que Cayetana era lo único puro en su vida. Tomaste su dinero, dijo mi padre, bajando la voz a un registro horriblemente silencioso. Tomaste el dinero que enviaba para su comida, su ropa, su medicina, y se lo diste a un extraño para que le diera pastillas de azúcar mientras se le pudría el estómago. No quise hacerlo, papá. Por favor. Mi riñón está fallando. Voy a morir. Tienes que salvarme, sollozó Cayetana, extendiendo la mano, pero ambos retrocedieron lejos de su cama, como si su toque los infectara con la misma inmundicia que una vez me acusaron de llevar. El oficial de policía se aclaró la garganta. Señorita Cayetana Arismendi, debido a que era menor de edad cuando comenzaron estas acciones, los procedimientos legales serán complejos. Sin embargo, dada la gravedad del fraude, la alteración farmacéutica y la conexión directa con la muerte de Amaranta Arismendi, necesitaremos tomar su declaración formalmente. Un guardia estará estacionado fuera de esta habitación. Cayetana se encogió contra sus almohadas, con el rostro pálido, los ojos muy abiertos con un terror que nunca había conocido. Por primera vez en su vida, sus lágrimas no encontraron consuelo. Mis padres salieron del hospital como 2 cadáveres operando a base de un mecanismo de relojería. No se hablaron, ni siquiera se miraron. El cielo se había vuelto de un pesado púrpura magullado, y una lluvia fría y constante comenzó a caer, resbalando sobre el concreto del estacionamiento del hospital. De repente, mi madre se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos cuando un recuerdo la golpeó como un golpe físico. La urna, cuando el hospital había llamado para decir que Cayetana estaba en coma, habían salido corriendo de la funeraria, tirando mi urna a un lado como si no fuera más que una molestia, sin decir una palabra. Mi padre abrió el auto, y regresaron al columbario público. El silencio en el vehículo era absoluto, salvo por el sonido rítmico de los limpiaparabrisas. Cuando llegaron, la funeraria se estaba preparando para cerrar. Las luces de la instalación pública estaban tenues, proyectando sombras largas y espeluznantes a través de las hileras de estantes de madera baratos e idénticos. Corrieron a la esquina donde me habían dejado. El banco estaba vacío. Mi madre agarró a un miembro del personal que pasaba, sus dedos clavándose en el uniforme del trabajador con fuerza maníaca. La urna de cerámica barata que estaba aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? El miembro del personal, asustado y molesto, se soltó. Ah, la no reclamada. Alguien la dejó en el banco, y se cayó. No podemos tener cerámica rota y cenizas por ahí. Es un peligro. El conserje la barrió afuera al área de eliminación de desechos cerca de la parte de atrás. Mi madre dejó escapar un grito ahogado y animal, y corrió hacia la salida trasera. En el callejón embarrado detrás del columbario, junto a los pesados contenedores de basura de metal, yacían los pedazos destrozados de mi urna de cerámica blanca. La fuerte lluvia ya había comenzado a lavar las cenizas, mezclándolas con la tierra oscura y húmeda, y el escurrimiento de los basureros. Mi madre cayó de rodillas en el barro. No, jadeó, sus manos flotando sobre la tierra húmeda. Comenzó a arañar el barro, intentando recoger la ceniza gris que estaba desapareciendo en el suelo. Amaranta, bebé, lo siento.
Su costoso abrigo de diseñador estaba empapado con agua sucia. Sus uñas manicuradas se rasgaban contra la grava, sangrando mientras intentaba frenéticamente recoger la tierra húmeda en sus palmas. Mi padre estaba de pie detrás de ella, con las rodillas temblando, miró hacia el barro, a los pedazos rotos de cerámica que llevaban una pequeña etiqueta mojada con mi nombre en ella. Amaranta Arismendi, edad 17. Recordó el día que nací. Había sido un parto difícil. Me había sostenido en sus brazos, susurrando que me protegería. Pero cuando llegaron las multas por violar la política de planificación familiar, cuando su negocio pasó por una mala racha, y cuando Cayetana nació dulce y frágil, todo su resentimiento se había desplazado hacia mí. Me convertí en el chivo expiatorio de cada fracaso en su vida. Eres un desastre, me había dicho cuando tenía 10 años. Después de que accidentalmente derramé agua sobre el dibujo de Cayetana, solo traes mala suerte a esta familia. Ahora, de pie bajo la lluvia, se dio cuenta de que el único desastre en esta familia era el que habían criado en su propia cama. Cayó de rodillas junto a mi madre, con el rostro pálido, su respiración llegando en jadeos irregulares y superficiales. Extendió la mano para tocar el barro húmedo, pero su mano temblaba tan violentamente que no pudo atreverse a hacerlo. La matamos, susurró, la comprensión finalmente asentándose en lo profundo de sus huesos. Pagamos por el veneno que mató a nuestra propia hija. A la mañana siguiente, Cayetana se despertó con el sonido de gritos. Pero no eran sus padres defendiéndola, era el personal del hospital. Señorita Arismendi, sus padres han autorizado un traslado, dijo una enfermera, su voz completamente desprovista de la calidez a la que Cayetana estaba acostumbrada. Necesitamos vaciar esta habitación. ¿Traslado? ¿A dónde? ¿A otra clínica privada?, preguntó Cayetana, con voz temblorosa. A la sala general del tercer piso, respondió la enfermera, apartando las sábanas. No, no puedo ir allí, está sucio. Y hay otras personas, tengo una condición renal, necesito atención privada, gritó Cayetana, luchando por aferrarse a las barandillas de la cama, pero estaba débil, su cuerpo hinchado por la uremia. Los guardias de seguridad la subieron fácilmente a una camilla y la llevaron rodando por el pasillo, fuera de la silenciosa y alfombrada ala VIP, y hacia el ruidoso y abarrotado ascensor. La sala general del tercer piso era una pesadilla, 4 camas por habitación, separadas solo por finas cortinas amarillentas. El aire olía a lejía barata, sudor y orina. Un paciente en la cama de al lado tosía violentamente, mientras que otro tenía un televisor a todo volumen con una transmisión llena de estática. ¿Dónde están mis padres? Llámenlos. Díganles que vengan aquí, exigió Cayetana, con lágrimas de frustración corriendo por su rostro. Su padre llamó al departamento de facturación esta mañana, dijo la enfermera, revisando su historial, limitó el seguro médico y detuvo todos los pagos de su bolsillo. El hospital proporcionará un tratamiento estándar para mantenerla estable, pero los servicios VIP y la búsqueda privada de un riñón compatible por parte del investigador han sido terminados. Cayetana sintió como si le hubieran echado un cubo de agua helada encima, sin el dinero de sus padres. No era nada. Sin un riñón compatible, le quedaba menos de un año de vida. No pueden hacerme esto, susurró, con la voz quebrada. Soy su hija. Me aman. Su padre también dejó un mensaje, agregó la enfermera. Mirándola con una mezcla de lástima y asco, dijo, dado que le quitaste la vida a tu hermana, puedes experimentar la vida que ella tuvo. Durante la semana siguiente, Cayetana yació en esa sala abarrotada y ruidosa. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los gritos de otros pacientes, el pitido constante de los monitores y el crujido de las sábanas de plástico. Era el mismo entorno exacto en el que yo había pasado mis últimos y agonizantes meses. No podía dormir. Cada vez que se adormecía, sentía un dolor punzante y agudo en la parte baja de la espalda, sus riñones fallando, filtrando toxinas de regreso a su sangre. Rogó a las enfermeras por analgésicos más fuertes, pero sin la cobertura del seguro premium, solo le dieron los medicamentos estándar de dosis baja. Apenas tocaban el dolor. Duele, gimió en la habitación oscura y fría una noche. Mamá, papá, duele tanto. Pero la única respuesta fue la tos seca y ronca del paciente en la cama de al lado. Mis padres regresaron a la casa vacía. El hogar que una vez se había sentido grandioso y lujoso ahora se sentía como un mausoleo. El silencio era ensordecedor. Caminaron a mi vieja habitación, el armario de almacenamiento. Mi padre encendió la única bombilla desnuda que colgaba del techo. Las motas de polvo bailaban en la luz tenue. Metió la mano en la pila de basura desechada y sacó mi diario arrugado y manchado de agua. Se sentó en el suelo polvoriento, con las rodillas crujiendo. Mi madre se sentó a su lado, con los ojos rojos e hinchados, el cabello desordenado. Juntos, abrieron la primera página. 12 de marzo. Hoy, Cayetana tiene un piano nuevo. Es tan hermoso y brillante. Le pregunté a mamá si yo también podía tomar lecciones, pero mamá dijo que no tenemos suficiente dinero para 2 pianistas. Dijo que en su lugar debería concentrarme en limpiar la cocina. Está bien. Me gusta escuchar a Cayetana tocar. Es muy buena. Mi madre cerró los ojos. Un sollozo agudo escapando de su garganta. Recordó ese día. Había llevado a Cayetana a tomar helado después para celebrar. Dejándome en casa para fregar la grasa de la estufa, mi padre pasó la página. 18 de julio. Hoy me dolió mucho el estómago en la escuela. No pude comer mi almuerzo. El profesor me dijo que fuera a la enfermera, pero no quería que llamaran a mamá. La última vez que llamó la enfermera, mamá se enojó mucho porque tuvo que irse del recital de baile de Cayetana. Me dijo que solo estaba fingiendo para llamar la atención. Solo beberé un poco de agua caliente. El agua caliente siempre ayuda.
La mano de mi padre temblaba tan violentamente que casi rompe el papel. 5 de noviembre. El farmacéutico de abajo me dio unas pastillas amarillas hoy. Dijo que son vitaminas especiales que curarán mi estómago. Cuestan 50 pesos. Esa era toda mi mesada del mes. Pero vale la pena si puedo dejar de vomitar. No quiero que mamá y papá piensen que soy débil. Quiero ser fuerte para que me amen 50 pesos. Susurró mi madre, con la voz quebrada. Murió por 50 pesos mientras nosotros le comprábamos a Cayetana vestidos de $10,000. Leyeron página tras página, entrada tras entrada. Cada página era una crónica de negligencia. Un testamento a los intentos desesperados y desgarradores de una joven por ganar el amor de dos personas que le habían cerrado sus corazones. Yo había llevado un registro de cada pequeña sonrisa que me daban, cada breve asentimiento de aprobación, archivándolos como tesoros preciosos. Y luego llegaron a la última entrada, escrita con una letra temblorosa, apenas legible desde la cama del hospital: 24 de diciembre, es Nochebuena. La sala está muy fría. La señora de la cama de al lado murió esta mañana. Su familia vino y lloró por ella. Le tomaron la mano. Me pregunto si mamá y papá están teniendo una linda cena. Espero que las piernas de Cayetana estén mejor. Hoy no me duele tanto el estómago. Pero el doctor dijo que es porque mis nervios se están muriendo. Estoy tan cansada. Creo que me iré a dormir ahora. Espero que cuando despierte, mamá y papá estén aquí. Mi madre dejó escapar un lamento fuerte y agonizante, aferrando el diario a su pecho mientras colapsaba en el suelo polvoriento. Lo siento, Amaranta. Lo siento. Gritó en la habitación vacía, su voz resonando en las paredes desnudas. Vuelve. Por favor, vuelve. Pero no había nadie allí para escucharla. Yo era solo un espíritu flotando en la esquina del techo, viéndolos ahogarse en el veneno de su propio arrepentimiento. No sentí alegría en sus lágrimas. Solo sentí un vacío profundo. 2 meses después, la condición de Cayetana se deterioró a crítica. Su piel se había vuelto de un gris amarillento enfermizo, y su estómago estaba hinchado con líquido. Yacía en la abarrotada sala general, con los ojos apagados y hundidos. La puerta de la sala se abrió, y mi madre entró. Los ojos de Cayetana se iluminaron con una chispa de esperanza. «Mamá, viniste. Vas a salvarme, ¿verdad? Encontraste un riñón». Mi madre no respondió. Caminó lentamente hacia la mesita de noche, con el rostro inexpresivo, sus movimientos mecánicos. En sus manos, llevaba una pequeña caja de madera sellada. No era la urna de cerámica barata de antes. Era una caja de caoba oscura de alta gama pulida a un alto brillo. La colocó suavemente en la mesita de noche justo al lado del vaso de agua de plástico de Cayetana. «¿Qué es eso?», preguntó Cayetana, con voz temblorosa mientras se encogía. «Es tu hermana», dijo mi madre, su voz muerta y plana. «Recogimos lo que pudimos del barro. El resto de ella se ha ido, pero la trajimos aquí para que pueda verte». «Mamá, por favor, llévatela, es espeluznante», gritó Cayetana, intentando levantarse, pero el esfuerzo le provocó un violento ataque de tos, escupiendo un líquido bilioso oscuro. Mi madre no alcanzó un pañuelo, no frotó la espalda de Cayetana, solo se quedó allí, mirándola con ojos fríos y sin parpadear. «¿Sabes lo que nos dijeron los doctores hoy, Cayetana?», dijo mi madre suavemente. «Dijeron que hay un riñón compatible disponible. Vino de un donante en otra provincia». Los ojos de Cayetana se abrieron de par en par con desesperada esperanza. «¿De verdad? Entonces cómpralo. Papá tiene el dinero, por favor, mamá. Quiero vivir. Tenemos el dinero», asintió mi madre, asintiendo lentamente. «Pero tu padre y yo decidimos donar ese dinero a la Organización Benéfica de Cáncer Pediátrico del hospital, en su lugar. Firmamos los papeles esta mañana. La organización benéfica financiará tratamientos para 10 niños cuyos padres no pueden pagar sus medicinas. No, no pueden hacer eso», chilló Cayetana, su voz alcanzando un tono de pura locura. «Soy su hija. Me están dejando morir». «Amaranta también era nuestra hija», dijo mi madre. «Y la dejaste morir. La dejamos morir. Es justo que nos vayamos todas juntas. Con eso». Mi madre se dio la vuelta y salió de la habitación. «Mamá, no me dejes», gritó Cayetana, agitándose en la cama, pero su débil corazón no pudo soportar el esfuerzo. Los monitores comenzaron a pitar frenéticamente. Esa noche, Cayetana sufrió un derrame cerebral masivo provocado por una toxicidad urémica severa, murió en la sala oscura y abarrotada, rodeada del olor a desinfectante barato y las miradas indiferentes de extraños. Sus ojos estaban muy abiertos por el terror, fijos en la urna de caoba oscura sentada en su mesita de noche. Murió sola, tal como yo lo hice. La familia Arismendi no celebró un funeral para Cayetana. Su cuerpo fue cremado, y se negaron a recoger sus cenizas. Fue enterrada en una parcela pública sin nombre, olvidada por el mundo. Mis padres vendieron su villa de lujo, sus autos y sus acciones en la empresa. Dieron cada centavo a organizaciones benéficas dedicadas a enfermedades pediátricas terminales, quedándose solo con lo suficiente para vivir en un pequeño apartamento húmedo cerca de mi antiguo internado. Se convirtieron en fantasmas vivientes. El cabello de mi padre se volvió completamente blanco en un año. Tomó un trabajo como conserje en el internado, barriendo los pasillos por donde una vez caminé, limpiando los polvorientos dormitorios donde una vez dormí. Todos los días. Se paraba junto a la ventana de mi antiguo salón de clases, mirando el escritorio vacío, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Mi madre pasaba los días sentada en su pequeño apartamento, aferrando mi urna de caoba y mi diario. No hablaba con nadie, apenas comía. Vivía en un estado perpetuo de delirio, a veces susurrándole a la urna como si yo todavía fuera una niña pequeña, disculpándose por cosas que había hecho hace una década. Una noche, el señor Altamirano, mi antiguo tutor, vio a mi padre barriendo el patio bajo la lluvia helada. Se acercó y le entregó a mi padre una taza de té caliente. «Señor Arismendi», dijo el señor Altamirano en voz baja,
No tiene que hacer esto. Lo han regalado todo. Se han castigado lo suficiente. Mi padre miró el té. Luego hacia el cielo oscuro y lluvioso. No es suficiente, susurró mi padre, con voz seca y hueca. Incluso si morimos 1000 veces, no podemos traerla de vuelta. Solo estamos esperando a que se acabe nuestro tiempo para poder ir al infierno y rogarle perdón. El señor Altamirano suspiró, sacudió la cabeza y se alejó. Floté en el aire frío sobre ellos, observando los hombros temblorosos de mi padre. Mientras continuaba barriendo las hojas mojadas del concreto, miré hacia abajo a mi madre en el apartamento oscuro, acunando mi urna en la oscuridad. El resentimiento pesado y sofocante que había atado mi espíritu a esta tierra durante 3 años, finalmente comenzó a aflojarse. La ira se había ido, reemplazada por una quietud tranquila y pacífica. No los perdoné. Nunca lo haría. Algunos pecados son demasiado pesados para el perdón, y algunas heridas son demasiado profundas para sanar, pero tampoco los odiaba ya. Habían construido su propio infierno, y vivirían en él por el resto de sus días, mientras el sol de la mañana se abría paso a través de las pesadas nubes de lluvia, proyectando una cálida luz dorada sobre el patio de la escuela. Sentí que mi espíritu comenzaba a disolverse, cerré los ojos, solté la tierra, y finalmente me desvanecí en la luz.